El siguiente es un reportaje especial de CNN. El secreto mortal de China, un especial de Fareed Zakaria. El líder de la revolución china, Mao Zedong. Hace mucho tiempo hizo una famosa llamada a las armas. Una sola chispa, dijo, puede incendiar la pradera. Mao nunca imaginó un fuego como este. Nuevos y misteriosos casos de neumonía. No se podían contar los cuerpos. El momento en que comenzó a engendrarse una catástrofe mundial. Caos en Wuhan. ¿Qué ocultaron los chinos? El gobierno de Wuhan dijo silencio. No se hablará sobre esto. El virus se movía silenciosamente a través de la población. Los hombres que ocultaron la verdad. Fue mucho peor para el pueblo chino. Contribuyeron a una pandemia que arrasó con el mundo. El hombre que dijo la verdad. Ese pude ser yo. Silbidos para un informante. La rabia de la gente devastada. Había mucho dolor. La furiosa batalla de China para detener el COVID asesino. Usaron medidas brutales, no hay duda. Un país y un líder desesperados por mantenerse aferrados al nuevo estatus mundial. La mayor amenaza para su control desde el levantamiento de Tiananmen. Palabras de alabanza Hablé con el presidente Xi y están trabajando muy duro. a una retórica oscura. Deberías preguntarle a China. China fue muy reservada, muy reservada. Mientras la batalla que comenzó en China se convirtió en una guerra mundial. Esto se convirtió en una pandemia. El secreto mortal de China, un especial de Fareed Zakaria. Soy Fareed Zakaria. Érase una vez una sola persona, un solo paciente en Wuhan, China, con fiebre y tos. ¿Cómo pasamos de ese primer caso a una catástrofe global? ¿Podría haberse detenido o ralentizado el virus? ¿Qué sucedió en los primeros días, cuando los médicos y los funcionarios locales sabían que estaban en guerra con un virus nuevo, intratable, contagioso y mortal? Esta es la historia de China y el COVID-19. ¿Qué sabía el gobierno chino y cuándo lo supieron? La historia comienza en una hermosa noche de otoño. La celebración más grande en la historia de China, el aniversario número 70 de la República Popular China. Una espectacular erupción de alegría, orgullo y victoria para un país que había pasado de las privaciones del tercer mundo a encandilar el poder del primer mundo en solo unas décadas. Hace 70 años, China era desesperadamente pobre. Tenía un nivel de vida muy bajo. La esperanza de vida se encontraba entre los países más pobres del mundo. Hoy estás en Beijing, en un momento en que rivalizas con Estados Unidos por el poder y el esplendor económico. En el centro de todo, el presidente Xi Jinping, un líder con nuevos poderes extraordinarios. En China la gente llama a Xi Jinping el presidente de todo. Está a cargo de las Fuerzas Armadas, está a cargo del partido, está a cargo del Estado. Dirige las instituciones más importantes que supervisan el poder judicial, la prensa, la vida pública y la vida privada. China no ha tenido un líder con tanta autoridad desde el presidente Mao en la década del 70. Xi gobierna la nación más contradictoria de la Tierra. Un país orgullosamente comunista que explota con el hipercapitalismo bajo un régimen hermético y autoritario. En solo algunas semanas, todas esas fuerzas se reunirían en una tormenta perfecta, cuando un enemigo no visto invadió Wuhan, China.
Era mediados de diciembre, cuando la gente comenzó a llegar a los hospitales con una misteriosa enfermedad. No sabían qué era, solo sabían que de pronto tenía muchos pacientes con neumonía y parecía ser peligroso. Los pacientes estaban muy enfermos. Wuhan es el hogar de 11 millones de personas, del tamaño de Nueva York y Los Ángeles juntos. Es una ciudad moderna y brillante, con docenas de rascacielos brillantes, autopistas de 8 carriles. Como la mayor parte de China, lo nuevo y lo antiguo se mezclan en una guerra entre el explosivo crecimiento y las antiguas tradiciones. ¿Esto es salvaje? Sí, es salvaje. Como los mercados, algunos son peligrosamente insalubres, con animales sacrificados en el sitio. Estos mercados pueden ser ideales para la transmisión de un virus de un animal a un ser humano. Y algunas personas con la misteriosa enfermedad habían estado en el mismo mercado de Wuhan. El 30 de diciembre, con más y más casos, los doctores del Hospital Central de Wuhan comenzaron a dar la alarma. Estos doctores hablaban entre ellos. 27 casos de una extraña neumonía en Wuhan, China. Uno de ellos, el doctor Li Wenliang, habló con un pequeño grupo de doctores por redes sociales. Les envió como un aviso a otros médicos para decir, estén atentos a esto, algo está ocurriendo, y les pidió que no hicieran circular las noticias, pero se divulgó. Con tantos rumores, las autoridades de salud deciden hacerlo público. 31 de diciembre, China informa a la Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad. Pero dicen que no se está diseminando. El virus se movía silenciosamente a través de la población mientras los líderes políticos continuaban con sus actividades normales. Al día siguiente, 8 doctores son detenidos e interrogados por difundir rumores sobre la enfermedad. Las autoridades chinas han arrestado a varias personas por difundir noticias falsas en línea. Entonces, una orden de la Comisión de Salud de Wuhan. Los doctores no pueden reportar nuevos casos sin la aprobación de funcionarios de alto nivel. El gobierno de Wuhan dijo silencio, no se hablará sobre esto. La esencia de la política china es que la ropa sucia se lava en casa. 9 de enero. Los científicos identifican la enfermedad como un nuevo coronavirus. Dicen que todavía no parece ser transmisible, aunque los familiares de los pacientes ahora están cayendo. Las siguientes 2 semanas, mientras se suprimía esta información, el virus continuó creciendo. Todo esto sucede durante la temporada de celebración del Año Nuevo Chino. Es un momento en que cientos de millones de personas viajan. También es la época en que el Partido Comunista realiza reuniones y eventos importantes. En Wuhan celebraron un banquete para miles de personas, todos juntos, cenando en un solo lugar. Era una puesta en escena política y los líderes locales estaban decididos a no interrumpir el calendario político. 40.000 personas llevaron comida a una gran cena para establecer un récord Guinness. Así es. Con un virus esparciéndose por la ciudad, las autoridades locales tratan de romper el récord de la cena compartida más grande. Lo que se convirtió en un evento que diseminó enormemente la pandemia. Un desastre. Durante esa época, a mediados de enero, los hospitales de Wuhan se llenan de pacientes de COVID. Aunque las autoridades de salud de la ciudad no reportan casos nuevos durante semanas, querían silenciarlo. Así es, silenciarlo. Se incentiva fuertemente mantener la información alejada del público. Yan Zhonghuang es un experto mundial en salud que estaba en contacto con los CDC chinos durante la crisis. La evidencia sugiere que la transmisión de persona a persona hizo que la situación fuera aún peor. Mientras tanto, el virus se convierte en noticia internacional. El misterioso brote de neumonía en Wuhan, China. El virus en Wuhan. Con la limitada información de que en ese momento disponía, CNN presenta su primer informe. Descartaron el SARS, el MERS, pero no saben qué es. Un experto médico con el que hablamos aquí en la Universidad de Hong Kong dice que tal vez se trate de una nueva neumonía viral. A medida que la noticia se esparce por todo el mundo, Beijing se preocupa. Un equipo de investigadores chinos de los CDC es enviado a Wuhan.
y el líder del equipo se enferma. El líder del equipo de investigación estaba infectado. Él dijo que si hubiera sabido lo grave que era la situación, habría sido más cuidadoso. Lo que sucedió después fue el nacimiento de una pandemia mundial. Primero, un acontecimiento mayor. El virus aparece en otro país. Tailandia informó el primer caso del coronavirus de Wuhan fuera de China. Luego, una reunión crítica. Las principales autoridades médicas en Beijing y Wuhan sostienen una teleconferencia. Para entonces, los gobiernos locales ya sabían que sus trabajadores de la salud estaban infectados. La Associated Press obtuvo documentos que revelan que, durante esas teleconferencias, las autoridades reconocieron que el virus podría ser pandémico. La respuesta de emergencia de alto nivel fue emitida, pero solo dentro del gobierno. Pasarían 6 días más, el 20 de enero, antes que el presidente Xi Jinping advirtiera al mundo que China tenía un problema grave. El virus sí se transmite de persona a persona. Los chinos deben alejarse de Wuhan. ¿Por qué los líderes chinos esperaron hasta 6 días después de la teleconferencia para decirle a su gente y al mundo? En esos 6 días, decenas de miles de personas viajaron dentro y fuera de Wuhan. ¿Creen que las autoridades locales en Wuhan y Hubei, la ciudad y el estado, estaban encubriendo esto? Creo que sí, había un encubrimiento. No hay duda de eso. Lo que sabemos sobre cómo funciona el sistema político chino nos dice que el gobierno local fue un chivo expiatorio. Evan Osnos, de The New Yorker, dice que no hay duda de que la crisis fue manejada desde arriba. Ya sea que Xi Jinping lo supiera o no desde el principio o unos días después, me parece inverosímil que el gobierno central no supiera de la epidemia. Lo cierto es que China, en efecto, ha creado un sistema de transferencia de información interno y secreto. Don McNeil, de The New York Times, piensa diferente. Esta idea de que las altas cúpulas y el emperador saben absolutamente todo, para mí es ridículo. Y eso ha sido tomado por la administración Trump, que está desesperada por culpar a alguien. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho que no hubo encubrimiento. Nunca ha habido ningún ocultamiento y nunca permitiremos que lo haya. Pero ya sea por el temor, la indecisión o el instinto de suprimir las malas noticias, Beijing esperó antes de revelar lo que sabía. 21 de enero. El primer caso conocido en Estados Unidos es en la costa oeste. Un hombre en el estado de Washington tiene el mismo virus que ha enfermado a unas 300 personas en China y causado la muerte de al menos 6. Los servicios de inteligencia estadounidenses están preocupados. Advirtieron a la Casa Blanca de que esto es peor de lo que nos han dicho. Donald Trump descarta repetidamente las preocupaciones. Va a desaparecer algún día, como un milagro desaparecerá. Por todo lo que hemos hecho, el riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo. Estamos trabajando muy de cerca con China y otros países y creemos que va a tener un muy buen final para nosotros. Y a medida que impulsa un trato comercial de larga duración con China, Trump habla del presidente Xi en muy buenos términos. El presidente Xi ama a la gente de China, ama a su país y está haciendo un muy buen trabajo en una situación muy difícil. Entonces, el presidente de Estados Unidos tuitea agradecimientos a China por su transparencia. Ven aquí. Días más tarde, uno de los principales funcionarios de Trump para el comercio con China escribe un memorándum donde advierte que el virus podría convertirse en una pandemia. Aún así, Trump desestima el peligro. 23 de enero. Finalmente se da la orden desde Beijing: cerrar Wuhan. Ahora la ciudad donde comenzó el virus será aislada del mundo. Todos los vuelos, trenes, carreteras, autobuses. Las multitudes se arremolinan en las estaciones de trenes y los aeropuertos. A los residentes que podrían ser portadores de la infección se les dan pocas horas para salir. El corresponsal de CNN, David Culver, está en Wuhan y miles luchan por salir. Esto les da una idea de la seriedad con que las personas toman esta idea de abandonar Wuhan y salen antes de que el transporte público sea estrictamente limitado.
a medida que la ciudad se convierte en una ciudad fantasma. Se desata el infierno en los hospitales. La gente moría, los hospitales eran un caos. Por eso los números son tan erráticos. No se podía contar los cuerpos ni realizar tests. Los periodistas occidentales tienen poco acceso a lo que está pasando en la lucha contra el COVID. Pero el reportero de The New York Times, Donald McNeil, sigue de cerca la crisis. Esto se está volviendo una pandemia. Se parecía mucho al comienzo de una pandemia. Caos, gente aterrada, gente llenando los hospitales. ¿Quieres decir fuera, fuera, quédense en casa, se están infectando entre sí? No dormí esa noche. A continuación, silbidos por un informante. Se probó que la decisión de silenciar al Dr. Lee había sido una catástrofe. Para un médico que se atrevió a decir la verdad. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. ¿Sabías que sonreír reduce el estrés y mejora la salud de tu corazón? Que tu sonrisa no la borre una llaga. Para las llagas o aftas tienes Sodent, ácido hialurónico. Su innovadora fórmula ayuda a proteger, desinflamar y cicatrizar, sin ardor y con un agradable sabor. Sonríe, tienes Sodent, ácido hialurónico. La perla de las Antillas. Visitar esta isla es para mí transportarse al pasado. Y ahora comienzan a soplar los vientos de cambio. Acompáñame a este fascinante país de contrastes y enamórate de su arquitectura, de lo que ofrecen sus calles y de sus interesantes propuestas. Destino Cuba, el domingo en CNN. Este es un programa que busca que la gente que vive en América Latina encuentre cada noche a un buen personaje. Soy un hombre rebelde. Una buena entrevista. Y les estamos diciendo a todos, espérenos. Una buena revelación. Tengo miedo del gobierno mexicano. Una buena conversación. El Tratado de Libre Comercio. Aristegui, esta noche en CNN. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Somos CNN. Este es nuestro mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro mundo, el domingo, en CNN. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en la noche, en CNN. Soy Ana María Cañizares en Quito. Somos CNN. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. El 30 de diciembre, un oftalmólogo en el Hospital Central de Wuhan envió un mensaje privado a un grupo de chat. Era un aviso a otros médicos, advirtiéndoles sobre un aterrador y mortal virus nuevo. Les pidió que no lo publicaran, pero por supuesto se divulgó. Inmediatamente, las redes sociales se dispararon. Un médico joven que trata de hacer lo correcto y, sin embargo, en lugar de aplaudirlo, el gobierno chino lo detiene. Las autoridades chinas citaron al doctor Li Wenliang a la estación de policía en el medio de la noche y lo interrogaron. Fue castigado. Lo llamaron chismoso. Le dijeron que cerrara la boca y lo obligaron a firmar un documento donde decía que había cometido un error. El doctor Li habría roto una regla fundamental en China. Bajo Xi Jinping, las consecuencias de decir algo incorrecto se han vuelto mucho más duras. Se probó que la decisión de silenciar al Dr. Lee fue una catástrofe. Todos cállense, escúchenme, silencio.
vas a decir eso otra vez? En las próximas semanas, a medida que la enfermedad se propaga por Wuhan, los ciudadanos subieron a las redes sociales imágenes de un sistema médico completamente agobiado. Cientos de personas haciendo fila, aglomerándose en las entradas, muertos en los pisos del hospital. No lo soporto más. Gente gritando y personas haciendo fila en taburetes, todas demasiado juntas. Entre los pacientes infectados estaba el Dr. Lee. Apenas puedo respirar. Primero, fue perseguido por sonar la alarma. El Dr. Li Wenliang murió por el coronavirus. Fue asesinado por el mismo virus que valientemente trató de detener. Li Wenliang era un hombre que creía en la verdad. Su madre aseguró que su hijo nunca dijo una mentira, ni de niño. Todos querían que sobreviviera. ¿Quién no querría? ¿Qué le diremos a su hijo cuando pregunte dónde fue su papá? Días antes de morir, el Dr. Lee dijo: creo que debe haber más de una voz en una sociedad saludable. Esa es una declaración que se quedará con el pueblo chino durante mucho tiempo. Se convirtió en el himno de una notable sublevación digital. La muerte del Dr. Lee fue el detonante de un extraordinario torrente de angustia pública. Cualquier chino podía sentir empatía por el Dr. Lee, porque podía pensar, ese pude ser yo. Por todo el mundo, sonaron silbatos en honor al Dr. Lee, el informante y héroe nacional. Hola a todos, estoy realmente triste. Millones postearon sus tributos al Dr. Lee en las redes sociales chinas. El gobierno eliminó las publicaciones. El hashtag We Want Freedom of Speech se convirtió brevemente en tendencia. Recuerden lo extraordinario que esto es en un país conocido por su férreo sistema de censura en línea, el más grande y sofisticado del mundo. Hubo una gran indignación que ahogó el sistema de censura chino habitual. No pudieron seguir el ritmo. Los chinos estaban furiosos por la muerte del Dr. Lee y el encubrimiento inicial de la gravedad del brote. ¿Qué utilidad tienen los gobiernos para la gente de a pie? Conforme el virus se propagaba, la ira de la gente crecía. Por favor, te ruego que te vayas. ¡Renuncia! No hay suficientes camas, no hay suficientes medicinas. Todas las noticias reportadas por CCTV son falsas. ¡Es falso! ¡Todo es falso! No hay duda de que el Partido Comunista Chino analizó el estallido de ira por el manejo del virus en Wuhan y lo vio como la mayor amenaza a su poder desde el levantamiento de Tiananmen en 1989. China, por supuesto, aplastó brutalmente a los disidentes de la plaza de Tiananmen. Pero esta vez, en un extraño movimiento, el gobierno central permitió limitadas protestas en línea. No querían reprimir por completo, necesitaban mantener una válvula de escape y permitir que el dolor y rabia se manifestara de forma limitada en Internet. De lo contrario, terminaría en las calles. El régimen pronto usó otra herramienta de su arsenal: la propaganda. De la noche a la mañana cambiaron el discurso. En vez de decir que el Dr. Lee era un enemigo del Estado, lo convirtieron en un héroe. Lo que hicieron fue un acto de desesperación política. El gobierno chino señaló que el Dr. Lee no era disidente, sino un orgulloso miembro del Partido Comunista, y lo premió con uno de los honores más altos del país. Lo llamaron mártir. A medida que las medidas de China para contener el virus parecían funcionar, un sentido de orgullo nacional comenzó a crecer. A principios de marzo, con la enfermedad aparentemente bajo control, Xi visitó Wuhan. Querían crear una clara impresión de que este hombre lideraba la respuesta nacional contra el virus. Definitivamente podemos ganar esta guerra. Este es el hombre que nos alejó del peligro, y todos los poderes de la propaganda y la ingeniería política se dirigieron a fortalecer la imagen de su liderazgo.
El eventual éxito de China en contener el virus y sus esfuerzos por cambiar la narrativa parecían estar funcionando dentro de sus fronteras. La propaganda funciona, la gente olvida los errores y perdona los errores cometidos. A continuación, el hombre en el centro de la historia. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. El viernes, doble edición de Showbiz. Mariel Entre Famosos conversa con Luis Fonsi. ¿Cuál reflexión llevarás contigo en cada escenario? Apreciar los detallitos y las pequeñas cosas de la vida. Luego, el ojo crítico de Juan Carlos conversa con el equipo de El Baño, primera película colombiana rodada en cuarentena. En las casas, en el confinamiento, no hay espacio para estar uno con uno. El viernes, doble edición de Showbiz en CNN. Nuestros amigos de Sesame Street regresan a CNN para hablar con los niños sobre las protestas, aceptar la diversidad y levantarse en contra del racismo. Together. Cuidarnos y enfrentar el racismo. Un foro de CNN y Sesame Street el sábado. The coronavirus pandemic has changed the world, the way we live, work, and learn. And then this is the fun part. After schools, universities, and workplaces have locked down across the globe, we look at how the world of education has adapted to the biggest experiment in home learning we have ever seen. I was amazed at the kids' responses and how human it felt to interact through the screen. These are the technologies that will shape our world well beyond the pandemic. Inventar el mañana, el lunes, en CNN. En la sección estilo de cnnenespañol.com, disfruta de grandes anécdotas con Mari Rodríguez y Chazo. Ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar Ralph Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento. Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera, todos en Anécdotas con Mari Rodríguez y Chazo en cnn.com/estilo. cnn.com/negocios. Pone a tu alcance herramientas financieras para ayudarte durante la pandemia de coronavirus. Con reportajes exclusivos de Gabriela Frías y consejos de Xavier Serviá. Además de entrevistas con los expertos. Conoce los temas actuales de negocios, consejos financieros y los cambios en la economía actual con los expertos del mundo de las finanzas en CNN. Ahora más que nunca cuidar nuestra salud es la prioridad. La pandemia del coronavirus pone en jaque a la humanidad. CNN refuerza su compromiso de mantenerte bien informado y Vive la Salud es el mejor conducto para hacerlo. Síguenos todos los sábados con la información más actualizada y consejos prácticos para cuidar tu cuerpo y tu mente. Mantente sano, mantente a salvo. La salud es lo primero. Coronavirus, pandemia, una edición especial de Vive la Salud. Los sábados en CNN. Trayéndole el mejor periodismo de todo el mundo. Documentales. Continúa después de esta pausa. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción. El abuso de poder. Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? A que han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad.
A medida que las empresas reabran, ¿se acabará el trabajo desde casa? How realistic is it? ¿Regresar a la oficina? It's that first day at school feeling. ¿O podemos quedarnos en casa? If you demand it, you're very likely to walk away without a job. It's all in the delivery. Viajeros detenidos y sus souvenirs. Lufthansa Bear. Singapore Airlines back. Who can play this game? Adaptarse a un largo camino. Trabajar desde casa. La nueva realidad. El lunes. En momentos de incertidumbre, cuando la humanidad se vuelve frágil y se paraliza ante una nueva y sombría realidad, es el momento de reflexionar, de aprovechar esta oportunidad y descubrir el ímpetu que todos llevamos dentro. Fuertes, firmes, perseverantes. Trabajando juntos por un mundo mejor. Para encontrar soluciones que nos beneficien a todos. En CNN estamos comprometidos en buscar respuestas. Y presentarte las noticias para que tomes buenas decisiones. Unidos e informados, somos invencibles. Aquí estamos. Aquí estamos. CNN, aquí estamos. El 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Infórmate con CNN. Voto Latino 2020. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. Bienvenidos los miembros del Comité Central del Partido. El 15 de noviembre de 2012. El Partido Comunista Chino está a punto de anunciar un nuevo líder. La nación más grande del mundo anunció a su próximo gobernante. Un miembro del partido de 59 años, llamado Xi Jinping. ¿Qué pueden esperar China y el mundo del liderazgo de Xi Jinping? Resultó que Xi tenía grandes planes. Llamó a una gran renovación en China, que restauraría su antigua gloria como un gran poder. Él está tratando de llevar a China a una posición de superpotencia. Este fue un mensaje muy diferente al de los anteriores líderes. Desde que Deng Xiaoping comenzó las reformas de China en la década de los 80, China siguió su consejo: oculta tus talentos. Pero eso fue décadas atrás. Ahora China se había convertido en la segunda economía del mundo. Xi quería que su nación ocupara un lugar de gran poder en el escenario mundial. También quería consolidar su propio poder, lo que hizo con notable facilidad. Un miembro del Partido Comunista teniendo sexo con una prostituta de 16 años. Xi lanzó una ambiciosa campaña anticorrupción. Ella fue un regalo de una compañía de construcción por otorgarle un contrato. Abordando un gran problema en China. Esposado y custodiado por guardias. La corrupción era desenfrenada y una fuente de enorme descontento social. Xi Jinping está limpiando la casa. Combatir la corrupción es una prioridad. El partido dice que nadie está por encima de la ley. Más de 1 millón de funcionarios del partido fueron castigados, incluido el ex jefe de seguridad, Zhou Yongkang. En el camino, el Partido Comunista eliminó los límites de mandato de Xi para que pudiera permanecer en el poder de por vida. En algunos aspectos está creando una especie de culto a la personalidad. Seguro en casa, Xi se volvió hacia el mundo, aportando una actitud nueva y agresiva que no se había visto por parte de China en años. Durante mucho tiempo los líderes políticos chinos se basaron en un principio que decía: oculta tu fuerza y espera el momento.
Xi Jinping ya no estaba interesado en ocultar su fuerza y esperar su momento. Xi buscó una nueva relación con Estados Unidos, como iguales. Su ejército modernizado ahora a menudo gana juegos de guerra con Estados Unidos sobre Taiwán. La tensión aumenta otra vez. Y en el mar del sur de China, construyeron aeródromos, puertos, tienen armas ahí. China ha construido islas enteras que albergan material militar. China ocupa toda esta zona marítima, expandiendo su alcance junto con sus ambiciones. China no teme pelear una guerra con Estados Unidos en la región. Pero para que su nación sea realmente una superpotencia, Xi quiere que China lidere no solo con su poderío militar. China intenta convertirse en una superpotencia tecnológica. Baidu es el Google chino. El mayor y de más rápido crecimiento del mundo. Pero también con sus innovaciones científicas y tecnológicas. Muchos líderes políticos y tecnológicos han quedado sorprendidos por el ritmo de los avances en la tecnología de China. En la nueva era, la información es el nuevo petróleo, así que China es la nueva Arabia Saudita. Eric Schmidt, expresidente ejecutivo de Google, dice que los chinos podrían eclipsar fácilmente a Estados Unidos en inteligencia artificial hacia el 2025. La red 5G súper rápida de Huawei. Se dice que será 100 veces más rápida que el actual 4G. China ya supera a Estados Unidos en tecnología 5G. Hoy una nueva nube está en el cielo. Muchos están llamando al renacimiento tecnológico de China un momento Sputnik, puesto en órbita por un cohete ruso, similar al alarmante triunfo de los soviéticos durante la carrera espacial. Pero el gran rejuvenecimiento de Xi, que avanza a grandes saltos, tiene un alto precio. La filosofía de los años del milagro económico, sobre todo el crecimiento y los grandes números, significaba que las personas estaban dispuestas a tomar atajos de manera muy perjudiciales y en última instancia ponían en riesgo al país. Niveles críticos de contaminación del aire en las ciudades chinas. La contaminación del aire en China es una pesadilla tóxica. Mata a casi 1 millón de personas cada año. Horribles accidentes industriales, como este en Tianjin, que dejó cerca de 200 muertos. El humo aún está en el aire. Son alarmantemente comunes. Xi Jinping intentó abordar estos problemas. Pero a medida que China crece sin importar el costo, el país tiene que lidiar con los efectos colaterales. Muchos en China comenzaron a decir, esperen, ¿es algo que todavía estamos dispuestos a aceptar? ¿El crecimiento de China realmente vale los riesgos para nuestra salud? En 2018, China inauguró un nuevo biolaboratorio en Wuhan, la primera instalación de nivel 4 del país construida para manejar los virus más peligrosos de la Tierra. Fue diseñado con la ayuda de algunos de los mejores virólogos de Francia. Pero pronto surgieron preguntas sobre la seguridad en el laboratorio, incluyendo, según el The Washington Post, los funcionarios estadounidenses que lo visitaron hace 2 años. Los orígenes del COVID-19. La administración Trump, sin mostrar ninguna prueba. Existe una enorme evidencia de que ahí es donde comenzó todo esto. Afirmó que el coronavirus mortal vino de ese laboratorio. ¿Qué fuentes le dan la confianza para afirmar que el virus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan? No puedo decirle eso, no me permiten decírselo. El gobierno chino y el principal virólogo del laboratorio, de renombre mundial, han negado vehementemente la afirmación. Los científicos dicen que es mucho más probable que el virus se haya originado naturalmente fuera de un laboratorio. Y fuentes de inteligencia indican que la teoría del laboratorio es altamente improbable, según 2 funcionarios occidentales. Pero el laboratorio de Wuhan es una metáfora de la nueva China, tecnológicamente avanzada, pero que plantea preocupaciones sobre la seguridad, ligada a Occidente
pero ahora cada vez más distante. Podría convertirse en la chispa que abra una nueva guerra fría entre las dos mayores economías del planeta. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tú quédate en casa, que en domicilios.com puedes mercar sin salir. Pide en supermercados como Olímpica, Justo y Bueno, Colsubsidio, La 14, Mercacentro y muchos más. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy? El viernes, doble edición de Showbiz. Mariel Entre Famosos conversa con Luis Fonsi. ¿Cuál reflexión llevarás contigo en cada escenario? Apreciar los detallitos y las pequeñas cosas de la vida. Luego, el ojo crítico de Juan Carlos conversa con el equipo de El Baño, primera película colombiana rodada en cuarentena. En las casas, en el confinamiento, no hay espacio para estar uno con uno. El viernes, doble edición de Showbiz en CNN. Nuestros amigos de Sesame Street regresan a CNN para hablar con los niños sobre las protestas, aceptar la diversidad y levantarse en contra del racismo. Together. Cuidarnos y enfrentar el racismo. Un foro de CNN y Sesame Street el sábado. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Un portazo en plena cara. Injusticia. Dolor, intolerancia. Cuando escucho la palabra igualdad, lo primero que me viene a la mente es una sonrisa. Es el hecho de tener los mismos derechos y sociedades mejor construidas. El desafío diario para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación, educación y más educación. Lo primero es educarnos, entender el por qué sucede. Y reflexionar sobre lo que es y los efectos que tiene la discriminación. Cuando escucho discriminación, voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí, como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. No a la discriminación. Hay que impulsar el cambio y tú puedes hacer la diferencia. Porque el respeto es universal. CNN se compromete con el proyecto Ser Humano. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial, los fines de semana, en CNN. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo del gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche, en CNN. Soy Jimena de la Quintana en Lima. Somos CNN. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. Este extraordinario lugar, donde las excavadoras se mueven como bailarines en la arena, se ha convertido en la cara de la lucha de China contra el COVID. Con velocidad récord, en solo 12 días, un ejército de trabajadores construyó no uno, sino 2 hospitales desde cero. Se vio toda la fuerza y el poder del Estado chino en servicio de la emergencia nacional que los aquejaba. Es tentador decir que el autoritarismo estuvo detrás de la contención del virus en el país. Y aunque ciertamente jugó un papel, la planificación estratégica también. Es como atrapar el viento en una red. Nadie ha detenido nunca una pandemia transmisible y de rápido movimiento. El presidente Xi Jinping declaró una guerra popular, un término maoísta que exige que el país entero actúe para aplastar el enemigo.
Pero recuerden, esto es China, donde aplastar al enemigo puede implicar medidas que no se aceptarían en una democracia. Usaron métodos muy draconianos que los estadounidenses no aceptarían. El hecho es que el sistema autoritario, el sistema de censura, propaganda, control y vigilancia los ayudó a lidiar con el virus porque las personas ya tenían el sentido de la vigilancia incorporado en sus vidas. La toleran. Primero vino el cierre de Wuhan, una ciudad 5 veces más grande que Londres. En ese momento, fue el cierre más extenso y restrictivo de la historia del mundo. Algunos tenían dificultades para conseguir alimentos. El transporte público se cortó completamente. Luego, todo China se cerró. Más de 780 millones de personas se quedaron en casa. Lo más importante, el país rápidamente convirtió cientos de hoteles, escuelas y estadios en centros de cuarentena obligatoria. La cuarentena en Estados Unidos y en China significa cosas muy diferentes. Usaron medidas agresivas. Siendo descortés, diría que fueron brutales. Las personas fueron llevadas a gimnasios o estadios lejos de sus familias. Y ese es el elemento clave. Obligaron a la gente a hacer cuarentena y eso salvó vidas. Este es el lado feo del enfoque de China. En este dramático video, las autoridades sacan a las personas a la fuerza de sus hogares. Los médicos en Wuhan dicen que este agresivo régimen de cuarentena fue el punto de inflexión en el control de la pandemia. Otra clave para el éxito de China. Pruebas, encontrar el virus. En Wuhan, tomaron la temperatura en todas partes. En la entrada de cada complejo de edificios, cada estación de tren y en puntos de control habilitados para tal efecto. Una multitud de trabajadores gubernamentales fueron alistados para llevar adelante este esfuerzo. Desinfectar espacios públicos, manejar puntos de control, reportar casos sospechosos, actuar como el ojo del gobierno central. Estos controles sociales fueron aplicados con la más alta tecnología de vigilancia del gobierno. Los drones volaban sobre las personas, recordándoles que se pusieran las máscaras. Esta es la versión china del rastreo de contactos. El país confió en la tecnología, utilizando aplicaciones móviles para seguir el movimiento de su gente. Se les asignó a los ciudadanos códigos QR escaneables que mostraban sus posibilidades de contagio. No puedes subir al metro sin la aplicación. Verde significa movimiento sin restricciones. Amarillo, personas con riesgo moderado. Y rojo, personas que están enfermas y necesitan cuarentena por 14 días. Los investigadores de la Universidad de Oxford alabaron el sistema digital chino de rastreo de contactos para lograr la supresión sostenida de la epidemia. Las democracias occidentales, como Alemania, debatieron la posibilidad de desarrollar sus propias versiones. Pero existía mucha preocupación por la privacidad y la infracción de los derechos individuales. Intercambiar derechos individuales por seguridad pública en medio de una pandemia está siendo reevaluado tanto por los gobiernos como por los ciudadanos. A pesar del papel de China en la propagación inicial del virus, su vigilancia al contenerlo y luchar contra un segundo brote está siendo observado y estudiado en todo el mundo. Singapur, Taiwán y Corea del Sur ya han seguido a China, pero lo hacen sin la mayoría de los métodos autoritarios. Ahora muchos países quieren hacer lo que hizo China, reiniciar sus economías y volver de alguna forma a la normalidad. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. The coronavirus pandemic has changed the world, the way we live,
work and learn. And then this is the fun part. After schools, universities, and workplaces have locked down across the globe, we look at how the world of education has adapted to the biggest experiment in home learning we have ever seen. I was amazed at the kids' responses and how human it felt to interact through the screen. These are the technologies that will shape our world well beyond the pandemic. Inventar el mañana, el lunes, en CNN. A medida que las empresas reabran, ¿se acabará el trabajo desde casa? How realistic is it? ¿Regresar a la oficina? It's that first day at school feeling. ¿O podemos quedarnos en casa? If you demand it, you're very likely to walk away without a job. It's all in the delivery. Viajeros detenidos y sus souvenirs. Lufthansa Air. Singapore Airlines back. Who can play this game? Adaptarse a un largo camino. Trabajar desde casa, la nueva realidad, el lunes. Coronavirus, la vida bajo la pandemia. Conozca historias sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestras vidas. Entiendo que estoy en una distancia cómoda para poder trabajar la situación. Necesitamos que el mundo, que los humanos ayudemos a todos los animales en el mundo. Emprendedores, familias, empresas, todos unidos con un solo objetivo. Estamos aportando a una emergencia que está pasando el país y el mundo. Coronavirus, la vida bajo la pandemia. El domingo en CNN. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. Trayéndole el mejor periodismo de todo el mundo. Documentales. Continúa después de esta pausa. La contienda por la Casa Blanca está en pleno desarrollo. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas estatales y nacionales? Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso es muy importante. Gran jornada electoral. Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. El viernes, doble edición de Showbiz. Mariel Entre Famosos conversa con Luis Fonsi. ¿Cuál reflexión llevarás contigo en cada escenario? Apreciar los detallitos y las pequeñas cosas de la vida. Luego, el ojo crítico de Juan Carlos conversa con el equipo de El Baño, primera película colombiana rodada en cuarentena. En las casas, en el confinamiento, no hay espacio para estar uno con uno. El viernes, doble edición de Showbiz en CNN. Nuestros amigos de Sesame Street regresan a CNN.
para hablar con los niños sobre las protestas, aceptar la diversidad y levantarse en contra del racismo. Together. Cuidarnos y enfrentar el racismo. Un foro de CNN y Sesame Street el sábado. Que este sea el por noche más cálido que usted recibe en la tele. Cuando necesitas ver por dónde vas. CNN continúa informándote. Esta noche en camino. Tus programas favoritos de CNN, ahora en podcast. Suscríbete. El secreto mortal de China, un especial de Farid Zakaria. Permítanme concluir con algunos pensamientos sobre este tema incendiario. Para darle sentido, primero debemos preguntarnos ¿qué estamos planteando? Si la pregunta es ¿de dónde vino el nuevo coronavirus? La respuesta parece ser de un murciélago en China, aunque todavía no tenemos pruebas científicas de esto. La siguiente gran pregunta es, ¿encubrió China inicialmente la naturaleza del virus? La respuesta es sí. Aunque cuando decimos China, nos referimos a los gobiernos locales en Wuhan y Hubei, que claramente lo hicieron. No está claro si el gobierno central dirigía eso o si era cómplice. También vale la pena recordar que en las etapas iniciales del virus había poca información y mucha incompetencia en China. Tendemos a pensar en Beijing como lo mejor, pero este episodio nos recuerda que comete errores con la misma facilidad que otros gobiernos. ¿Por qué China encubrió esto? Lo más probable es que las autoridades locales quisieran evitar que las malas noticias llegaran a Beijing, querían mantener sus economías funcionando y temían que se revelara su incompetencia inicial. Pero es posible que Beijing estuviera involucrado por razones similares. Lo que se ha revelado en la historia del COVID-19 es algo que ya sabíamos sobre China, pero que vale la pena recordar. Es una dictadura, y en esencia esto significa que siempre busca controlar la información. Suprime la libertad de expresión, censura las noticias, restringe el acceso, todo para dar forma a una narrativa favorable. Castiga a los denunciantes y disidentes constantemente. Expulsa a periodistas extranjeros. Este informe no se emitirá en China. Pero dejemos el periodismo. Beijing incluso ha prohibido que se publiquen artículos puramente científicos sobre el COVID-19 hasta que hayan sido aprobados por el Partido Comunista. No existe la ciencia o la investigación a políticas en China. Cuando llega una crisis, incluso la biología debe subordinarse a los intereses del Partido Comunista. Pero nada de esto cambia el hecho de que tuvo poco que ver con la propagación del virus en todo el mundo, lo que probablemente habría sucedido inevitablemente, dada la extensión de los viajes y el comercio con China. Ciertamente no tiene nada que ver con la propagación del virus en Estados Unidos. Para el 30 de enero, Donald Trump tenía la siguiente información. La Organización Mundial de la Salud había declarado el virus como una emergencia sanitaria mundial. Los estadounidenses se habían contagiado. Altos funcionarios de su gobierno habían informado sobre los peligros de la propagación del virus en el país. Y uno de sus ayudantes más confiables, Peter Navarro, había escrito un memorándum basado, según dijo, en informes chinos, advirtiendo que el virus probablemente era mucho más contagioso que la gripe, más como la peste bubónica o la viruela. El 30 de enero se le preguntó a Trump sobre los peligros de una pandemia y los desestimó. Estamos trabajando muy de cerca con China y otros países y creemos que va a tener un final muy bueno para nosotros. Al igual que las autoridades de Wuhan a principios de enero, Trump probablemente creyó que el virus no sería un gran problema. Dijo que se iría en abril con el calor. Y le preocupaba tomar cualquier acción que perjudicara la economía o el mercado de valores. Son esos juicios erróneos los que empeoraron significativamente la crisis del COVID-19 en Estados Unidos. Recuerden, la acusación contra China es que demoraron en decirle al mundo la naturaleza del virus durante 5 o 6 días. Donald Trump demoró en actuar según la información que tenía durante 5 o 6 semanas. Ahora, para desviar la culpa de sí mismo, el presidente Trump ha decidido atacar a China. Esto combina una mala política con otra. Cualesquiera que sean los errores, pasos en falso y engaños de China, la forma más rápida de derrotar esta pandemia sería construir una coalición internacional amplia, lograr que los países agrupen recursos, compartan información y coordinen acciones. Mientras tanto, China ha tratado de limpiar su propio historial lanzando una teoría conspirativa. El ejército estadounidense creó el brote en Wuhan. En el apogeo de la Guerra Fría, las dos superpotencias de la época, la Unión Soviética y Estados Unidos, cooperaron en una alianza global para vacunar al mundo contra la viruela.
Ahora estamos en medio de una pandemia global y las superpotencias de esta época, Estados Unidos y China, intercambian insultos y quejas en un juego pueril e inútil de culpas que no salvará ninguna vida humana en ningún lado. Soy Farid Zakaria. Gracias por acompañarnos.